Pues doctora, yo lo que leí fue que es una parte de la administración, así como habíamos que había pasos de planeación, organización, control. La planeación pues era una forma de generar estrategias para levantar o crear una empresa o hacer estrategias en una empresa que ya estaba hecha. Y dentro de esta planeación hablaba de dos formas, que era el FODA y el PESTEL. Obviamente la matriz de FODA nos va a servir para lo que son, valora nuestras características internas y lo que es el entorno, lo externo. Están en las características internas, pues son las fortalezas y las debilidades propias de la empresa, la organización que tenemos, y lo externo son las oportunidades y las amenazas, obviamente las amenazas externas que vamos a tener y las oportunidades que tenemos que aprovechar hacia afuera. La diferencia principal entre FODA y PESTEL es que el PESTEL nada más se basaba en lo que era el entorno, o sea, en las características externas, y muchas partes mencionaban que se tenía que hacer incluso antes que la matriz FODA. Era como hacer una auditoría externa y una auditoría externa, era la parte de la auditoría externa que lo podíamos llevar después al FODA. Ok, de que antes de entrar a las herramientas que necesitamos para la planeación estratégica, ¿qué más me puedes decir de planeación estratégica? ¿En qué me tengo que basar yo para saber que tengo que realizar planeación estratégica? Cuando caduca un proceso o quieres ya cambiarlo, Cuando caduca un proceso. cuando ya te dio los resultados algún proceso, recordamos que tiene que haber una retroalimentación para saber cómo poder mejorarlo. Entonces, esta matriz FODA, dependiendo de cómo hayan estado los indicadores internos y externos, te va a dar una proyección para saber lo que quieres hacer. Okay. ¿Sí? ¿De qué más depende? ¿O qué más tengo que ver yo en planeación estratégica? Además, ¿está correcto? Hay que ver los procesos, hay que ver qué falló en el proceso, hay que ver si ya caducó el proceso, hay que ver si tengo yo un proyecto de mejora, o un proyecto de mejora continua, ¿qué más? ¿Qué más tengo que ver en planeación estratégica? Pues tienes que ver en dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar. De hecho, para eso te sirve. Entonces, si yo voy a ver eso, dónde estoy y dónde quiero estar, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Ya lo dijiste? En los indicadores, ¿en dónde estoy? Pues en las auditorías. En los principios estratégicos. Los principios estratégicos ya habíamos hablado que es la misión, la visión y los valores de cada empresa. Cada empresa, cuando se va a formar, los principios estratégicos es algo que tiene que quedar bien claro para yo saber qué es lo que voy a hacer, qué es cómo quiero estar en el futuro y cuáles van a ser los valores que van a tener mi empresa. De ahí va a partir la elaboración de los procesos que yo vaya a tener. ¿Okay? Los procesos, cuando empiezan a fallar, habitualmente es urgente el cambio en ese proceso o la adaptación del proceso, porque está a punto de caducar. Tú ves que ya no está funcionando de la manera como fue en un inicio, cuando me dio mis resultados. Entonces, es lo que yo tengo que ver. Me tengo que basar en los principios estratégicos de la empresa, porque cada empresa tiene su misión, su visión y sus valores. No es algo que sea generalizable. Es decir, que no es los principios estratégicos que tiene el IMSS, los tiene Muguerza, los tiene Vitro, los tiene Nova, los tiene cada quien tiene y elabora sus principios estratégicos, y para eso tiene que haber reuniones con los encargados o jefes de cada una de las áreas y ponerse de acuerdo en ver si lo van a poder cumplir o no. Sí, porque hay misiones y visiones imposibles, o sea, que no pueden existir, que tú a lo mejor puede ser una visión a muy largo plazo, pero tienen que estar planteados en la realidad de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿alguien sabe cuál es la misión del IMSS? Del IMSS, no de la Clínica 32. ¿No? ¿Alguien sabe cuál es la misión de la Delegación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Alguien sabe cuál es la misión de la Unidad de Medicina Familiar número 32?
Nosotros, como unidad de medicina familiar número 32, nos tenemos que guiar en los principios estratégicos que pone la delegación Nuevo León del IMSS. Y cada una de las delegaciones que hay en la República Mexicana tienen una base con los principios estratégicos del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal. Entonces, esas misiones yo tengo que ir agarrando lo que yo puedo hacer y lo que a mí me sirva para mi unidad, inclusive mi departamento, ¿verdad? Entonces, de ahí tienen que ir los principios estratégicos, tienen que tener un origen real, un origen del que a lo mejor la misión y la visión de la 26 no va a ser exactamente igual a la mía, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos ya tienen certificación vigente en el modelo de competitividad, el laboratorio del civil no va a tener la misma principios estratégicos que yo, porque ellos tienen MC y tienen certificación ISO vigente. Entonces todo depende de eso, de cómo estoy yo evaluado, para ver con qué me tengo que quedar de los principios estratégicos originales. ¿Ok? Entonces, sí, las herramientas que vamos a utilizar cuando estamos en planeación estratégica habitualmente es la matriz FODA y el PESTEL, ¿verdad? ¿Quiénes se encargan de hacer la elaboración de estas herramientas? ¿Zulema? No sé, doctora. Diana. No sé, pero se me ocurre que, pues, bueno, lo que leí del FODA era de que generalmente los procesos internos los hacían personas que ya sea operadores, o los que trabajaban en los, por así decirlo, en esos procesos, y los externos pues eran ya compuestos un poco más altos, como directivos o algo que conocían los procesos de externos. La planeación estratégica se va a planear, como su nombre lo dice, con los altos directivos, con los altos mandos que haya, ¿verdad? Los altos mandos en la unidad, pues es cuerpo de gobierno, dirección, subdirección, departamento de enseñanza y departamentos de apoyo, ¿verdad? Procesos de apoyo. Y los altos mandos que rigen a esas autoridades son los altos mandos de delegación, ¿ok? Que es la coordinación de planeación y enlace institucional, o el área económica, de presupuesto y todo eso, ¿verdad? Entonces todo tiene un lazo, pero como dice Dianita, o sea, la elaboración en la planeación estratégica la hace el cuerpo de gobierno en la unidad, y el desarrollo del proceso, el interno, lo hace el área operativa, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Estamos viendo que este indicador se rige así, entonces hicimos una adecuación en el proceso, y vamos a tener que hacer este cambio. ¿Okay? Y a veces en el operativo ya no, pero es que porque yo ya estaba acostumbrado así, porque no está funcionando, no está rindiendo, entonces tiene que haber una actualización en un proceso. ¿Ok? Muy bien, Denise, adelante. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver el tema, como ya dijimos, de las estrategias de planeación FODA y PESTEL. Como objetivos, pues es conocer estas herramientas de análisis administrativo, la utilidad que tienen estas herramientas y el proceso de realización de cada una de ellas. En cuanto al FODA, pues ahorita ya mencionaron, ¿alguien sabe qué significa? Ya dijeron que era una estrategia y todo, pero ¿alguien sabe qué significa o qué es? Pues es un acrónimo usa las principales letras, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy bien. Bueno, como dijo Fidel, esta estrategia o este tipo de herramienta consiste en realizar, como ahorita dijeron, una evaluación de la situación interna o externa de una organización. Y pues como dijo Fidel, está formada por el acrónimo de fortalezas, en el cual se tienen que valorar cuáles son las fortalezas de la empresa o de la organización, las oportunidades, las debilidades y localizar cuáles son las amenazas. Y también se le conoce como estrategia pues de las palabras strength, weakness, opportunities and threats.
Y bueno, cada una de estas letras, pues ya dijimos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y esta nos va a dar la valoración interna y externa. En cuanto a la valoración interna, como ahorita mencionaron, se tiene que, de un equipo de la misma empresa, valorar lo que es la valoración interna. ¿Cuáles son las que nos dan la valoración interna? Las fortalezas y Fortalezas, sí. ¿Y qué más? debilidades. Debilidad. Bueno. Y bueno, también, bueno, ahorita como quiera lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando la clase. Las fortalezas nos van a dar la valoración interna, así como las debilidades, y estas son situaciones en las que sí podemos nosotros interferir o hacer un cambio en ellas. En cuanto a las externas, en la valoración externa entra lo que son las oportunidades y amenazas, y aquí es un poquito más difícil nosotros poder hacer un cambio en cuanto a que vienen del medio externo. Bueno, y en cuanto a algo de historia, esta estrategia FODA fue creada a principios de los años 70 y pues trajo un cambio en cuanto a las estrategias empresariales. Esta fue propuesta por Albert Humphrey en Estados Unidos. Él estaba realizando investigaciones en Stanford, en donde él quería, o sea, el objetivo de su investigación era por qué fallaban, por qué no funcionaban correctamente las planeaciones corporativas. Entonces fue ahí cuando él creó esta estrategia. ¿Y para qué se utiliza o para qué creen que se utiliza esta estrategia, este análisis? ¿Zulema? Es que yo también, según yo, o bueno, todo lo que dijeron al principio, para eso se puede utilizar. Si ya viste que no cumpliste misión, visión, o si llegaste al final de un proceso, pues ahí lo vas a utilizar para ver qué es lo que falló, o sea, ver todo lo que dijimos, fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas. Pero ya en sí la matriz, o porque eso es pues sacar cada cosa de tu empresa, tanto interno como externo. Pero no nada más se debería de quedar ahí, o no nada más se queda ahí. El chiste es como correlacionar esas y ver en qué fortalezas te pueden ayudar con lo del análisis. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, te puede ¿cómo se puede hacer el diagnóstico con una matriz FODA, Zulema? ¿Cómo arroja los diagnósticos la matriz FODA? Pues la haces como cruzada. ¿Eso? Pero dime cómo se evalúa. ¿Cuáles son los 4 parámetros? Los 4 parámetros que te da de resultado una matriz FODA. ¿Qué te da de resultado de una empresa la matriz FODA? Pues estrategias. Te da un diagnóstico. Y ese diagnóstico se puede dividir en 4 partes para tú ver como empresa en qué posición estás ante las otras empresas. Ajá. ¿Sí? Es lo de nueva empresa, crecimiento, desarrollo y competitividad. Así es. ¿Eso de dónde lo sacaron? Se hace una matriz y como dice Zulema, al momento de hacer el cruce hay ciertos puntajes. Sí, al rato les paso una foto porque siempre se quedan hasta como que en el previo del diagnóstico. Pero el diagnóstico es la matriz en sí. Se divide en evaluación interna y evaluación externa. Entonces se hace una tabla como un cuadro tetracórico donde se ponen fortalezas, debilidades, oportunidades y amenaza y se grafica, ¿verdad? Y cada uno de los puntajes cae en nueva creación, en desarrollo, en crecimiento o en competitividad, ¿verdad? Entonces tú cuando haces el diagnóstico dices, ok, la unidad de medicina familiar número 32 se encuentra en una etapa de competitividad debido a que el cuerpo de gobierno tiene maestrías en gestión directiva, tienen el diplomado de agentes de cambio, bla, 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 tienen un límite o se ponen un límite de proyectos de mejora de manera semestral, los cuales se van desarrollando. Hay unidades que han venido a hacer benchmarking de algunos de los procesos operativos, educativos o administrativos. Entonces, eso a mí me pone en competitividad.
Si yo fuera, por ejemplo, vamos a plantearlo en las residencias. Ahorita nosotros somos la residencia más antigua, ¿sí? Van a egresar la generación 47, si mal no recuerdo. Y en noviembre de este año que pasó, nos solicitaron referenciación de varios procesos de enseñanza. Vino la 28, vino la 2, vino la 5, vino la 6, vino la 15, vino la 30 y en diferentes tipos de procesos. Entonces, ¿por qué me voltean a ver a mí? ¿Por qué? Pues porque soy la más antigua, porque tengo la que soy más generadora de médicos residentes. Prácticamente estoy segura que a nivel nacional somos la más antigua, porque mis médicos residentes están en puestos de gobierno, en jefaturas. Si ustedes ven los jefes, hay más porcentaje de egresados de la 32 en algún tipo de puesto que de otras sedes, porque fomentamos desde la residencia, educación, administración, investigación y demás, ¿verdad? Entonces voltean a verte, no porque seas la 32, no porque es la profesora, es la residencia en sí. Entonces te voltean a ver porque eres la de mayor experiencia y por eso a ti te piden el proceso de referenciación. Entonces, el que a ti te pidan el proceso de referenciación hablando de diagnósticos, eso te pone en competitividad. O sea, yo puedo competir con una residencia a lo mejor que tenga más de 30 años a nivel de la República y ahí van a decir, bueno, este proceso me gusta más en Puebla que en Nuevo León, ¿ok? O este proceso me gusta más en Coahuila que en la delegación Nuevo León. Entonces, eso habla de que tú tienes una competitividad alta en cuanto a una empresa. Para eso te sirve el diagnóstico de la matriz FODA. Sí, al ratito les mando el cuadrito con esa puntuación. Ok, muy bien, Denise, adelante. Bueno, ahorita como ya mencionaron, obviamente pues todo esto se realiza en organizaciones que planean estrategias y pues nos ayuda a explorar posibilidades de nuevas iniciativas o soluciones a algún problema que se presente. En la Oye, toma Denise, ¿y esto cada cuándo se hace? Pues depende, No sé. por ejemplo, si está hablando de la misión y visión, hay unas que ponen años para lograr como esos objetivos. Por ejemplo, una visión 2020 del gobierno federal, imagino que pues si no se logró, si se logró, pues ahí se tiene que volver a hacer, porque es para ver cómo está el presente, dónde acabaron, y para pues ver cómo quiere estar en el futuro o ver qué va a pasar. Esto se hace cada año y tiene que estar en el diagnóstico situacional de cada empresa. Okay. Cada empresa hace un diagnóstico situacional, pero cada departamento hacemos nuestro diagnóstico situacional. Hacemos un conjunto, un consenso, para que se haga el diagnóstico situacional de la empresa. Entonces es anual. ¿Ok? Ok. Muy bien, adelante. Bueno, y nos ayuda a tomar decisiones sobre cuál es el mejor camino para el plan que queremos, así como identificar oportunidades que nos permitan alcanzar el éxito o las amenazas, y nosotros poder ubicarnos y aclarar direcciones, opciones, determinar dónde es posible el cambio, si se está en un punto de inflexión o de unión, determinar cuáles son las fortalezas o determinar las debilidades de nuestra organización y así revelar cuáles son las prioridades y posibilidades que se tienen, ajustar y precisar planes de medio término, establecer oportunidades en las cuales nos podrían abrir más caminos o las amenazas que nos podrían cerrar también pues un camino. ¿Y cómo se hace el análisis de FODA? Bueno, pues ahorita ya mencionamos que se tiene que hacer el análisis interno y el análisis externo a través pues de la valoración de fortalezas y oportunidades o debilidades y amenazas. Aquí están las principales, las letras que forman la palabra FODA y cómo podemos nosotros identificar o qué primero es, qué entienden ustedes por fortaleza o debilidad. ¿Qué consideran ustedes que es fortaleza o cómo podemos nosotros identificar cuáles son las fortalezas de nuestra organización?
Pues son todas las características de mi organización que me van a permitir, son todos mis puntos positivos o los puntos con los que yo me voy a poder defender digamos, del entorno, y las debilidades serían todas las características negativas que a mí me pueden afectar, pero estamos hablando de características internas ambas, tanto fortaleza y debilidad. Ok, sí, bueno, pues las fortalezas son todas aquellas que nos demuestran que hacemos bien, por así decirlo. Son todas aquellas habilidades o capacidades del personal, aquellas situaciones que consideramos nosotras valiosas o considerarse también la capacidad competitiva de nuestra organización. Y bueno, algunas de de cómo podemos nosotros identificarla es preguntando también qué ventajas tienen nuestras ideas, nuestras propuestas, con qué recursos contamos, cuáles son las capacidades que se tienen. Y la debilidad, pues es aquello que nos hace vulnerable, que se hace de manera deficiente en la organización. Aquí nosotros también podemos encontrar cuáles son las desventajas de esta estrategia, de esta propuesta, cuáles son las dificultades o brechas que se están presentando en ese momento, las vulnerabilidades en sí de la organización. Ok, por ejemplo, ¿qué podría ser fortaleza en la UMF 32 como empresa? Es una empresa que tiene usuarios. Aquí es bien importante cuando hablamos de planeación estratégica y de administración, hay clientes y hay usuarios. Clientes tiene una característica. Diana, ¿me puedes decir qué característica tiene ser un cliente? No, son sinónimos. No te oigo, Dianita. Perdón. No recuerdo, doctora. Zulema. Pues un cliente, a lo que yo tengo entendido, la diferencia es que un cliente compra un servicio y un usuario, o bueno, pues como su palabra lo dice, estás usando algo, pero es de manera constante. Un cliente, pues al final de cuentas solamente es, tú vendes, él compra y ya va, y el usuario lo va a seguir. Más o menos. Carlos. No te escuchamos. Tienes el audio apagado. Un cliente es aquel que utiliza un servicio y digo, un usuario, pues, y el cliente es el que genera una transacción per se. Entonces, regularmente podemos tener usuarios que no están aportando para esa transacción, como son los derechohabientes afiliados con familiares. Esa es la diferencia, que el cliente nada más va a utilizar el servicio, digo, el usuario y el cliente, ¿no? El cliente va a pagar por ese servicio. Fidel. Estoy en las mismas, doctora, como Carlos y Zulema. Bueno, la diferencia es de una empresa. Vamos a poner Home Depot y vamos a poner UMF 32. ¿Sí? Home Depot tiene clientes, porque un cliente va, da una aportación económica y recibe un producto en físico. ¿Sí? Ese es el cliente. Y el usuario es el que va a la UMF 32 y a pesar de que tiene una aportación económica, que tenga 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 familiares adentro de la institución, tienen una aportación económica independientemente del número de pesos que sean, pero ellos van por un servicio, no van por un producto. Ellos demandan una atención médica, administrativa, lo que ustedes gusten y manden, pero ellos se van con las manos solas, ¿verdad? En físico no obtienen nada. Ellos van a demandar un servicio. Esa es la diferencia entre un cliente y un usuario. ¿Qué diferencia habrá entre un empleado y un colaborador? Son idiomas muy diferentes a los que se van a ir adaptando. Uno ya está un poquito más relacionado con esto en el área administrativa, pero hay diferencias entre un empleado y un colaborador. Pero bueno. Es parecido, ¿no? Que el empleado busca la remuneración económica y el colaborador es como más una asociación que la remuneración. Los dos tienen pago.
Pero bueno, eso lo vamos a leer más adelante. Ok, Denise, adelante. Bueno, y en cuanto a las oportunidades, ¿cómo identificar nosotros ahora oportunidades y amenazas? Bueno, pues las oportunidades, tanto las oportunidades como amenazas constituyen factores externos, entonces nosotros no podemos controlar o interferir en ellos. Las oportunidades son como, se presentan como elementos de crecimiento, como situaciones potenciales que van a crecer. Y aquí podemos nosotros preguntar o valorar cuál es por ejemplo, la competitividad de nuestros competidores, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, las innovaciones, las tendencias y aprovechar eso y considerarlo una oportunidad. Son elementos que nos ayudan a crecer. En contrarreferencia contra lo que son las amenazas, que estas representan aspectos negativos y así como problemas. Y estas por ejemplo, son situaciones externas, por ejemplo, lo que son la política pudiera ser, qué tanto nos afectan algunas leyes o algunas políticas, nuestra organización, obstáculos que se pudieran presentar, pérdida de personal, como brechas en el camino. ¿Pérdida de personal sería interno o externo? Bueno, interno. Sería como una debilidad. Ok, ¿qué podría ser una oportunidad para una empresa? Para la 32, oportunidad. Uso de nuevas tecnologías de la información. Ok, pero es externo. Sí. Ok, ¿y por qué sería una oportunidad? Porque, por ejemplo, ya tenemos un pequeño sistema nuevo que es lo de IMSS Digital. Se puede mejorar esa oportunidad con nuevas tecnologías, ya sea con algún desarrollador contratado o algo para tener un mejor control de las citas y de los pacientes. ¿Cómo se manejan las citas en el IMSS? Hay dos, una que tienes que tramitarla directamente en tu unidad y la otra por la aplicación digital. ¿Y cuál otra? Y telefónica también. Y telefónica también, ok. ¿Y qué otra cosa podría ser una oportunidad? Por ejemplo, en cuanto a tratamientos de los pacientes, ¿sí? Podrías crear, no sé, una aplicación que esté recordando personalizada cuándo mandar el medicamento y cuándo se lo puede tomar. Que sí está avanzado, pero sí hay lugares donde lo hacen. O sea, un recordatorio, pues, donde estés actualizando, que se vincule el sistema al momento de tú poner las indicaciones con la cuenta personal de la persona o con su celular. Pero esto, una oportunidad, es algo que existe en el presente, no que voy a elaborar. Es algo que está presente y que es una oportunidad para mí como empresa. No es algo que voy a crear. A lo mejor dentro de mi diagnóstico, cuando termine el análisis de la matriz FODA, ahí vamos a va a salir ese tipo de cosas, ¿verdad? Los proyectos de mejora. ¿Y adquirir medicamentos nuevos? Tampoco. Es algo que ya está, que está presente y que para mí es una oportunidad. Pues sería mejorar la forma de, por ejemplo, de sacar alguna cita. O sea, ya está, pero podríamos buscar una... por ejemplo, no sé. ¿Cuánto tiempo hace un usuario de la UMF 20 a la HGZ 67? Pues más o menos unos 30, 40 minutos, depende. ¿Cuánto tiempo hace un usuario de la UMF 32 a la HGZ 4? 5 o 10 minutos. O sea, una oportunidad que tenemos en el presente es que mi hospital general de zona está a cuadras, ¿verdad? A lo mejor yo no tengo, una debilidad sería que no tengo ambulancia. Sin embargo, se subroga y el proceso de apoyo me lo brinda la 30, o me lo brinda Cruz Verde, o me lo brinda Cruz Roja, ¿verdad? Se hace un traslado, pero el HGZ 4, o sea, está a nada, ¿verdad?
Pero esa no sería más una fortaleza mía. Es una oportunidad porque el HGZ4 es otra empresa. Es otra, está fuera de mi empresa. Mi empresa es la UMF 32. ¿Por qué? Porque yo soy primer nivel de atención, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la distancia que tengo yo como primer nivel para llegar a un segundo nivel de atención. La 4 es una empresa diferente porque es un hospital, porque es segundo nivel de atención, porque tiene oportunidad, ellos tienen su empresa aparte, porque es un hospital, nosotros somos una clínica. ¿Okay? Eso sería para nosotros una oportunidad. Ahora, ¿qué podría ser una amenaza en la 32? ¿Que es algo externo? Eso ahí sí no depende de mí. La disminución del presupuesto de salud No. nacional, tampoco. No. Ahí sí, siguiendo el ejemplo del traslado, sería que la ambulancia no sirviera, o sea, que no hubiera, de esas subrogadas no hubiera ninguna. Pues sí hay, o sea, existe el proceso de subrogación. Por ejemplo, aquí una amenaza podría ser la violencia que hay alrededor de la unidad, ¿verdad? La delincuencia organizada, a lo mejor que cuando hay un evento climático, una lluvia intensa, hay inundaciones, eso no depende de mí. Eso es una amenaza, ¿verdad? Cuando decimos, oye, es temporada de lluvia y fue el fin de semana, se fue la luz, se cayó la red fría, se cayeron los plafones por inundaciones, eso no depende de mí. Eso sería una amenaza, porque es algo externo, ajeno a mí. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Denise. Como ya vimos, fortalezas y debilidades nos habla de una valoración interna y las oportunidades y amenazas de una valoración externa. Y pues tenemos también efectos positivos y negativos. Dentro de las debilidades y amenazas pues tendrían algo negativo y las fortalezas y oportunidades entrarían como un balance positivo. Una vez que nosotros ya enlistamos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, viene posteriormente a realizar lo que es la evaluación. Aquí, por ejemplo, en esta tablita, viene lo que es los factores externos que entran las oportunidades y las amenazas. Y aquí entran lo que son las fortalezas y las debilidades. Y una vez que se entrecruzan, pues nosotros podemos hacer estrategias. Por ejemplo, al unir una fortaleza y una oportunidad, es una estrategia FO, que, bueno, ahorita mencionaban algo de eso. Las estrategias FO nos ayudaban a maximizar las fortalezas aprovechando las oportunidades. Y estas también se conocen como estrategias de crecimiento. Las de debilidad y oportunidad son las estrategias DO. Aquí esta nos ayuda a minimizar lo que son las debilidades y maximizar o aprovechando lo que son las oportunidades. Estas estrategias se conocen como de refuerzo. Las de fortaleza y amenaza, las estrategias FA, nos ayudan a maximizar las fortalezas minimizando lo que son las amenazas, y son las estrategias de defensa. Y las de debilidades y amenazas son las estrategias de retiro o supervivencia. Esta nos ayuda pues de plano a minimizar las debilidades, evitando lo más posible las amenazas que se nos pudieran presentar. Por ejemplo, ¿qué unidad de medicina familiar que estuviera cerca de la 32 sería un equivalente, más o menos, a nosotros? En la zona 4. La 30. La 30, ¿verdad? La 30 sería la que dices tú, bueno, aunque no tiene 29 consultorios, pero tiene servicio de rayos X, tiene servicio de laboratorio, tiene un área de urgencia grande y tiene ambulancia, ¿verdad? No tenemos el mismo número de consultorios, pero ellos sí tienen ambulancia, porque el área de urgencias está, hasta donde creo yo, está mejor adaptada que la de la 32. Entonces, esa podría ser mi competencia en la zona 4, en primer nivel de atención. La 29 no, pues no tiene rayos X, tiene atención médica continua con una camilla de choque y una camilla para atención. La 68, pues es un modelo nuevo, tiene un consultorio de medicina familiar por uno de medicina preventiva con especialidad
está en una zona de más riesgo que la de nosotros. La 20 no tiene menos de 10 consultorios, no tiene rayos X, no sé si tenga laboratorio, está en una zona en el centro de Ciudad Benito Juárez, en donde no hay área de estacionamiento, en la que al usuario a pesar de que está en la zona centro de Juárez, tiene difícil acceso porque no hay estacionamiento, no hay cajones disponibles, hay tantas rutas. Entonces todo eso tienes que ver para decir, oye, ¿sabes qué? La competencia que yo tengo ahorita es la 30 y yo tengo que ser mejor que la 30, ¿verdad? Entonces yo le pongo el ojo a mi competencia. Esa es la unidad en la que me puede perjudicar o afectar. Entonces yo lo que tengo que buscar en esa competencia son las oportunidades que me va a brindar a mí, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo apoyo con servicio de mastografía cuando rayos X no tiene. Sí, porque la 30 tiene nada más un médico radiólogo en el turno de la mañana y ahorita yo ya tengo 2 médicos radiólogos mañana y tarde, tengo más técnicos radiólogos y mis técnicos tienen un poquito más de chance de tener exposición a radiación que los que tienen ellos, ¿verdad? Tienen epidemiólogo, yo también tengo epidemióloga. Tienen médico en planificación familiar, yo también tengo médico en planificación familiar. Tienen atención médica continua, yo también tengo atención médica continua. Entonces, es lo que tengo que ver yo para ver dentro de mi competencia qué oportunidad puedo tener yo con ellos, ¿verdad? Una oportunidad que tengo yo con ellos es que ellos sí tienen el equipo necesario para hacer una toma de una radiografía dental panorámica y yo no la tengo. Okay, yo la tengo que pedir el apoyo a la 30, tengo que hacer un pase, una referencia maxilofacial a tercer nivel de atención para tomar una radiografía, no para que me le den valoración al paciente, ¿verdad? Entonces, esa es una oportunidad que yo tengo con la 30. Otra oportunidad que tengo con la 30 es el servicio de ambulancia. ¿Ok? Eso es lo que tengo que ver yo con mi competencia. ¿Sí? La 30 ve cosas en mí también en las que yo lo apoyo. Pero ahí es una competencia, ¿verdad? Ahí es donde tengo que aprovechar yo mis oportunidades, que es algo externo, con mi equivalente como empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, Denise? ¡Ay, un minuto! Bueno, y bueno, aquí yo hice un ejemplo para practicar entre todos, de que, por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, ¿qué podemos hacer o qué estrategia podemos establecer para controlar la pandemia? ¿Qué fortalezas tenemos entre todos? Zulema, aparte de quédate en casa, otra cosa. Pues el conocimiento, se me fue la palabra, la preparación, que nos están actualizando constantemente. ¿Okay? Presencia de material de protección puede ser también una fortaleza.